Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido la vida desde que no nos vemos? Bueno, desde aquí, desde Ciencia y Misterio, todo el equipo espera que les haya ido fenomenal. Ahora lo que tienen que hacer es una pausa en su vida y entregarse completamente a nosotros. Déjense llevar por ciencia y misterio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues primero nos vamos a ir a Florencia. Vamos a hablar de una cúpula, la cúpula de la Catedral de Santa María de Fiore. Esta cúpula se ha descubierto hace relativamente poco cómo fue construida. Una cúpula que tiene un diámetro de una altura de 50 metros y que, bueno, pues parecía imposible para la época, en el Renacimiento, cuando se construyó, poder elevarla. Y tuvo su truco. Nos va a acompañar hoy Pedro Ortega, historiador del arte, y nos va a contar mucho más sobre este tema. También tendremos, por supuesto, las noticias curiosas, como todas las semanas, y vamos a hablar de grafodiagnóstico, que no grafología. Haremos una breve introducción a la grafología, pero nos adentraremos en el grafodiagnóstico, cómo a través de la escritura podemos mejorar alguna de las patologías que podamos padecer. Y también vamos a hablar de neurociencia, un término, bueno, relativamente joven, por decirlo de alguna manera, pero que si pudiéramos controlar nuestra mente, ya lo saben ustedes, todo lo que podríamos hacer sería infinito. Y ahora, para poner el misterio a todo esto, porque hoy vamos como mucho más científicos, nos vamos a ir, para terminar, a hablar de zombies. ¿Qué les parece? No sé si les apetece una de zombies. Aún así, nosotros lo tenemos preparado. ¿De verdad o no? ¿Existieron o es todo película? Pues no lo sé, pero resulta que en Haití alguna cosita ha ocurrido, o por lo menos eso me han contado. ¿Están preparados para comenzar Ciencia y Misterio? Pues abróchense los cinturones, que despegamos. Pues comenzamos el programa, como siempre, con temas de bastante importancia, y hoy es el protagonista, sin duda. Vamos a viajar. ¿Qué les parece si viajamos en el tiempo, gratis, y nos vamos al Renacimiento? Es, sin lugar a dudas, una de las épocas más apasionantes para el hombre, ¿no? Por todo lo que significó para el arte, el pensamiento. Fue un cambio de época, sin duda, ¿no? Para todos. Y no sé si se han enterado de lo que se acaba de descubrir hace bien poquito, y es de un misterio que encierra la cúpula de la Catedral de Santa María de Fiore. Nos vamos a Florencia. Ya les decía que íbamos a viajar. Vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar también, vamos a viajar de lugar, cambiamos. Y bueno, pues esta cúpula tiene un misterio encerrado, como les decía. Fue construida por Brunelleschi, esto estamos hablando de 1400 o quizá un poco más. Un poquito más, un poquito más. 28-30. ¿Acerca de? 1428. 1428. Bueno, para la memoria que tengo yo, 10 años arriba, 10 años abajo, tampoco es mucho. Ya han escuchado a nuestro compañero que está con nosotros, con Pedro Ortega, que es ingeniero industrial, es historiador del arte, es también doctor en estética y dirige en la actualidad esta revista tan maravillosa que tengo aquí, que pueden ver, que es Mistérica Ars Secreta. La verdad que esta revista es una auténtica delicia, la van a poder ver bien en pantalla, porque merece la pena. Y este trabajo, luego vamos a hablar de Florencia, pero esto yo quería que los telespectadores supieran de dónde viene este trabajo, porque teníais una página web, ¿verdad?, durante años. Eso es, empezó el proyecto como una revista digital en formato PDF a través de Mistérica.net y de los principales kioscos digitales, como puede ser Cinio, Kiosco y Más, Lectun, Ubiku o Dilo, y también está disponible en la App Store y en Google Play, o sea que el acceso al formato digital para todo el mundo. Y luego tenemos distribución a nivel nacional, a nivel de España, en las principales librerías. Pero esto lleva una historia atrás, que es lo que te preguntaba yo. Habéis estado un tiempo no digital
y después de trabajar en lo digital habéis dado el salto al papel, Eso que es. es un salto importante como el Renacimiento. Sí, pues ese pequeño renacimiento, este proyecto que pusimos en marcha Belén Doblas y yo en diciembre de 2014 con el primer número, pues empezamos a lanzar números en formato digital, como comentábamos, y la gente nos decía, jo, es que esta revista en papel ganaría tanto. Y así fue como en el número 8, el número anterior a este, Sí. que estaba dedicado al conocimiento hermético, nos lanzamos a la aventura del papel. Así que llevamos ya publicados el número 8 y el número 9. Y está en vistas pues, producir pues, muchos más. Pues yo la verdad lo que les recomiendo es que se acerquen a su kiosco y que la compren. El precio son 10 euros. Les aseguro que esta edición es para guardar. O sea, no es una revista al uso, no tiene nada que ver, es un pequeño libro. O sea que nada, vayan coleccionándolo. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Y ahora sí que nos vamos al Renacimiento y vamos a hablar de qué ocurría con esa cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore. ¿Qué es lo que tiene que hace que sea tan especial? Bueno, aquí vamos a remontarnos unos años atrás, vamos a irnos al siglo XIV. Estamos en la Toscana y tenemos tres grandes ciudades que son Siena, Pisa y Florencia, que pugnan entre sí por ser la capital del territorio, ¿no? Por ver cuál es la que tiene más poder económico, más poder político. ¿Y cómo lo van a demostrar? Pues construyendo catedrales cuanto más grande mejor. Más altas, ¿no? Más, sobre todo más altas, más cerca de Dios, ¿no? Esa es la clave, el mundo religioso. Entonces, en Florencia pues son muy ambiciosos y quieren llevarse la palma, como efectivamente pasa, puesto que Florencia va a ser la cuna del Renacimiento con los más ilustres pensadores y artistas. Entonces estamos ya a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, con esa gran catedral que están construyendo gigantesca, y de pronto se encuentran con que tienen que erigir una cúpula que está a 55 metros de alto y tiene un diámetro de 50 metros. 50 metros, eso era muy bárbaro, ¿no? Para aquella época. Bueno, y ahora me imagino que hasta también lo sería, pero bueno, en aquella época casi imposible, ¿no? Prácticamente imposible. El caso es que, bueno, pues como llegaron a esa tesitura de no saber qué hacer, convocaron un concurso. Entonces, bueno, pues se presentaron diversos arquitectos y propusieron algunas soluciones pues quizá un tanto rocambolescas, como poner una cúpula central que fuera desde el suelo hasta el culmen de la cúpula, lo cual, bueno, pues estéticamente pues era algo no podía ser. No podía ser. El caso es que ahí llega Filippo Brunelleschi y dice que él tiene la solución, pero que no la quiere contar. Pero era un tipo muy particular, ¿no? Bueno, Brunelleschi no era muy querido. Mira, un genio así. Para esto tengo que remontarme un poquito antes. Estaba en la pugna por el concurso un rival suyo que era Lorenzo Ghiberti. Eran viejos conocidos. Digamos que cuando Brunelleschi era joven, él había trabajado como orfebre y van a adjudicar el concurso de la construcción de las puertas del baptisterio de Florencia, que tenían motivos del Antiguo y del Viejo y del Nuevo Testamento. Entonces proponen a los artistas que hagan una pieza con el sacrificio de Isaac. Entonces, bueno, Brunelleschi, que es un adelantado a su época, hace una pieza totalmente renacentista ya en 1401, o sea, es un innovador total. Pero llega el concurso y claro, los que tenían que fallar el premio, pues se lo dan a Lorenzo Ghiberti. Entonces Brunelleschi pues se tiene que marchar de allí con el rabo entre las piernas. Bueno, enemigos de por vida ya. Sí, pero bueno, eso lo va a aprovechar Brunelleschi, se va a ir a Roma, y ahí es donde puede estar una de las pistas de cómo se le pudo ocurrir la idea de la Catedral de Florencia, porque él va a Roma y ve el Panteón, que es la cúpula más grande construida hasta la fecha, que la hicieron los romanos en el siglo IV en Roma. Entonces, la técnica que él va a utilizar es diferente, pero yo creo que él estuvo estudiando esa cúpula para ver cómo solucionar el tema de Florencia. Entonces, digamos que se planta de nuevo en Florencia, ya estamos en el momento del concurso para adjudicar la construcción de la cúpula de Santa María del Fiore, y él dice que tiene una solución. Dice, bueno, va a ser un doble casco con
con un contorno para sujetarlo, pero no da muchas más pistas. Hombre, pistas no va a dar, ¿no? Porque... Él, de hecho, él tenía escritura cifrada y bueno, no quería, era súper celoso de sus secretos. El caso es que se da la paradoja de que le adjudican la construcción de la catedral, pero con la ayuda de su viejo enemigo Lorenzo Ghiberti. Pero estaría por debajo de él. No, estaban los dos a la par. Estaban los dos a la par. Así que, bueno, pero ahí viene lo divertido de la historia. Brunelleschi, que se la tenía guardada a Ghiberti, simula que se pone enfermo. Se marcha, se retira. Y se va a su casa y entonces, ¿qué pasa? Que y dice, allá te las apañes, allá ¿no? te las apañes. Entonces Ghiberti, claro, tiene que enfrentarse a la construcción de la bóveda y es incapaz. Entonces llega un momento que no tiene más que retirarse y se marcha. Y en ese momento Brunelleschi vuelve y dice, bueno, pues ahora voy a ser yo solo el que termine la cúpula. La terminó. Y la terminó. Y ahí entraríamos un poco ya en cuál es el secreto, que ha sido el secreto guardado hasta hace muy poquito, hace unos años, ya que digamos que lo que hizo Brunelleschi fue ocultar la manera en que había construido la cúpula para que nadie supiese. O sea, no había bocetos, dibujos, nada que alguien pudiera... Fíjate, hoy se ha descubierto hace unos años, enterrada cerca del Museo del Duomo, una cupulita pequeña a escala que se supone que es la que hizo Ghiberti para probar su método. Claro, primero estuvo trabajando a escala para ver si podía ser. Es que estamos ante el primer arquitecto tal y como lo conocemos a día de hoy, que tiene una idea, la lleva a cabo a una pequeña escala y luego la construye ya a gran escala. Aquí estamos hablando de eso, del primer arquitecto tal y como lo podemos conocer a día de hoy. ¿Y cómo ha sido para que nadie haya sabido, hasta que ha llegado Massimo Ricci, a dar con el quite de la cuestión? O este señor, ¿cuánto tiempo se ha tirado para decir, bueno, pues mira, es que esto se construyó así? Porque claro, para verlo habría que tirar parte, ¿no? Claro, Es que... y además la cuestión es que Brunelleschi construye una doble cúpula para engañar a la vista. O sea, la doble cúpula tiene un sentido más ocultista que constructivo. El caso es que, bueno, vamos a desvelar un poco. Una de las cosas que dijo de cómo iba a ser su método de construcción era que iba a colocar los ladrillos en forma de espina de pez. Esto quiere decir que hay una serie de ladrillos horizontales y luego va colocando otros en forma perpendicular, de modo que vayan, digamos, asumiendo el peso, los esfuerzos, o sea, tanto horizontales. Va... Sí, y luego hay unos perpendiculares, tanto que sujetan, ¿no? Sujetan las fuerzas verticales y las fuerzas horizontales. Pero eso no era suficiente para explicar cómo narices construyó Brunelleschi esta cúpula, además sin ningún tipo de sustento. No utilizó andamios, que esa fue también una de las razones para que le dieran el concurso. ¿No utilizó andamios? No utilizó andamios. Pero bueno, ¿y cómo se subía allí? Claro, eso es... bueno, no utilizó andamios para sujetar la bóveda, así que tenían que subir. Bueno, y ahí entra otra historia curiosísima, es que Brunelleschi fue el inventor de la marcha atrás. Digamos que... Y no piensen mal. Cuando, digamos que a través de animales de carga que iban girando, iban haciendo rotar una serie de poleas para subir material. Pero digamos que si querían invertir la marcha para bajar, tenían que cambiar los animales de sentido para que giraran al revés. Pues Brunelleschi idea dos ruedas, una arriba y otra abajo, y como un cambio, una vez engranaba la de arriba, otra vez engranaba la de abajo, y entonces, aunque giraran en el mismo sentido los animales, subía o bajaban los materiales. Así que fue un pionero y además en el que se inspiró seguramente Leonardo da Vinci. Leonardo le tenemos como el gran creador, gran ingeniero y artista, pero no hay que olvidar que él vivió en Florencia y vivió la construcción de la catedral de Santa María del Fiore y conoció a Filippo Brunelleschi. ¿Leonardo conoció a Brunelleschi? Claro, pero Leonardo muy jovencito, pero yo creo que parte del mérito de Leonardo hay que poner un poco la vista también en Brunelleschi, puesto que eso fueron conciudadanos con unos años de diferencia, pero sin duda el ingenio de Brunelleschi inspiró seguro a Leonardo. Y vamos con la solución a la clave. Al enigma. Y es muy curioso. De hecho, todavía, aunque se ha descubierto, no se ha podido probar que efectivamente funcione el método. De hecho, Massimo Ricci lleva unos años intentando elevar una cúpula con ese método y todavía no la ha terminado.
La cuestión es que Massimo Ricci, investigando documentos de la época, encontró un rival, bueno, un enemigo de Brunelleschi, Sí. que decía, esto se va a caer, esta obra no tenía que haberse adjudicado a este hombre, que es no tiene, estas ideas están fuera de lugar. Y entonces él dejó unos bocetos hechos de lo que estaba haciendo Brunelleschi. Entonces, si la cúpula tiene forma octogonal, Brunelleschi lo que hizo fue trazar unos arcos alrededor de un octógono como si fuera una flor. O sea, en cada lado del octógono hizo un arco. Un arco, como si fuera una flor. Ajá. Una flor octogonal. Curioso, llamándose Santa María del Fiore. Pues sí. El caso es que si se ha comprobado matemáticamente que si tiramos una cuerda desde los pétalos de esa flor hasta donde se está construyendo la cúpula, esa cuerda nos da la posición y el ángulo exacto para colocar los ladrillos. ¿Y qué sucede? Que al irlos colocando así, lo que se van formando son unos arcos en forma de U invertida que se sujetan a sí mismos. Entonces podía ir creciendo la construcción de la cúpula a través de esa tira de cuerdas con la flor y lograr que se sujetara a sí misma la cúpula y por fin llegar a cerrarse. Bueno, Esa es un poco un auténtico clave. genio, ¿no? Quizá a este señor no se le ha tomado tan en serio como se debía, ¿no? Pues sí, quizá es un poco por el silencio que él quiso imponer también a su obra. Él se lo buscó. Él se lo buscó, dejarlo todo cifrado, solo hablan por él sus obras, ¿no? La catedral de... Luego él tiene también algunas obras arquitectónicas como en la iglesia de San Lorenzo, que está sin terminar. O sea, Brunelleschi a partir de... Bueno, él no llegó a ver terminada su cúpula. Ah, no. No. Pero bueno, la dejó ya lista para que sus seguidores pues pudieran terminarla. Pero bueno, fue sin duda su obra cumbre y lo que es digamos, el punto de partida del Renacimiento. Pues Pedro, interesantísimo. Me imagino que ese contenido y otros parecidos, sí, ¿no? Eso es lo que contamos un poco en Mistérica Secreta. Y la verdad que, como les digo, ahora podrán ver el interior, es totalmente una maravilla, súper cuidada, mimada y estéticamente es eso. No es una revista para llevar a casa y dejar ahí almacenada o para tirar, sino para hacer una muy buena colección. O sea que enhorabuena. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí en Ciencia y Misterio y contar con nosotros para lo que estamos No lo digas 2 veces. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Y también a Belén, que a lo mejor nos está viendo desde casa, otra artista que ha trabajado un montón con todo esto. Pues amigos, seguimos programa. No les voy a contar con qué. En unos segunditos estamos con ustedes.